se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo. Bendito Padre Celestial, en este momento venimos ante tu presencia. Te damos las gracias porque tú eres todopoderoso. Te damos las gracias, Señor, porque nos diste el privilegio de entrar en tu descanso. Ahora, Padre, que vamos a hablar de tu santa y divina palabra, suplicamos que tú puedas tomar carbón de tu altar para que queme nuestros labios, nuestros pensamientos, para que todo lo que vamos a decir sea para tu honra y tu gloria. Bendice a la hermana que nos recibió, bendice a cada hermano, a cada administrador de la cadena, oh Señor, y todavía, Señor, seguimos poniendo en tus manos a ese proyecto de Panamá, a todas las obras que los hermanos han estado haciendo. También ponemos en tus manos a la familia de la hermana Bárbara, que está pasando por un momento difícil. Confiamos de que tú eres todopoderoso. Confiamos, Señor, que tú tienes el timón y sabemos que tú te glorificarás en esta familia. Gracias por todo. Y una vez más ponemos en tus manos a la familia de la cadena, a la familia, todos que han estado en el grupo de oración. Tú puedas ir, Señor, bendecirle grandemente. Gracias porque nos escucha. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Al hablar en esta noche, que tu Santo Espíritu sancione nuestros corazones, nuestra boca, nuestra vida, y que cada día sea para nosotros un paso hacia la eternidad. Gracias porque nos escucha y nos perdona. Son favores que rogamos. No es porque hay nada en nosotros, no es porque hay mérito en nosotros, sino lo pedimos en el nombre de aquel que vive, que reina por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Una vez más, muy buenas noches, queridos hermanos que nos escuchan. En esta noche vamos a tratar un tema muy importante para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, mientras que yo estaba tranquilo y calculando, Señor, el pueblo tu pueblo ha conocido casi todas las verdades, han escuchado casi todos los temas habido y por haber. Ahora, Padre, ¿qué es lo que tengo que hablar en esta noche? Pues el Señor me puso en el corazón un tema que yo creo que lo necesitamos todos, que es venciendo el pecado. Hermano, nosotros creemos que estamos en el tiempo del fin. Si estamos en el tiempo del fin, va a haber dos fines: el fin de los pecados y también el fin de los pecadores. Escuchan bien, mis hermanos, lo que estoy diciendo. Si estamos en el tiempo del fin, va a haber dos fines: el fin de los pecados y el fin de los pecadores. ¿Cómo eso? ¿Cómo lo explico? Así también cuando nosotros como adventistas del séptimo día creemos en el santuario, que en el 22 de octubre del año 1844 Cristo ha entrado del lugar santísimo para que Él pueda empezar la obra, que es la obra de la purificación, que es el gran día de Yom Kippur. Entonces nosotros hoy estamos adentro de ese día. Adentro de ese mismo santuario hay un grupo de muebles que van avanzando de manera gradual.
entonces el séptimo mueble, que no depende de los muebles del santuario terrenal, sino que viene del cielo, que es la Shekinah en hebreo, que quiere decir la gloria de Jehová. Asimismo, vamos a tener dos opciones: o vencer el pecado, o el fin del pecado, o fin de pecador. Yo me explico. Si yo soy un pecador, es el momento de que yo tenga que confesar todos los pecados, porque estamos en el tiempo del fin, porque el día de Yom Kippur tiene como propósito de apartar al pecador del pecado, y que la sangre de Cristo, que es la sangre expiatoria, sea la sangre que renuncie, que cambie la culpabilidad que le pertenecía al hombre. Mas, sin embargo, todos aquellos que los nombres de ellos estaban adentro del santuario, pero no han confesado sus pecados, han seguido cometiendo los mismos pecados una y otra vez. Entonces Cristo, que está a punto de salir para venir a buscar a sus hijos, Él estará obligado a sacar entonces a los nombres de esos pecadores del santuario. Por eso decía al principio, tenemos dos fines: o el fin del pecado, o el fin del pecador. Los pecadores que se arrepientan de corazón, que entregan su vida, entonces ellos estarán escuchando las campanillas por fe del sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, y estarán andando por donde quiera que anda Él, como está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 4, que son los que no se contaminaron por doctrina y por iglesia, por mujeres, sino son vírgenes, y entonces ellos seguirán al Cordero por donde quiera que Él va. Mas, sin embargo, como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino en la ley de Jehová está su delicia, porque en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto al río de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Y sigue diciendo, no así como los malos, que son como el tamo que se arrebata el viento, por eso no se levantarán en el juicio. Ay, mis hermanos, así entonces el Señor está diciendo que en el tiempo del juicio estará apartando a todos aquellos que nunca quisieron apartarse de sus pecados. Así que, si hoy en esta noche tuviéramos que decidir, mis queridos hermanos, entre el pecado o entre ser apartado del pecado o ser apartado del santuario, yo creo y estoy seguro que cada uno de nosotros en esta noche diríamos que estamos dispuestos a apartarnos del pecado. Así que en el tiempo del fin vamos a tener dos clases de hombres. Algunos hombres que están justificándose en sus propios pecados, haciendo creer a la humanidad que no pueden vencer el pecado, porque el pecado es tan difícil de vencer. Mas, sin embargo, habrá otro grupo que estarán entregando sus malos hábitos cada día, cada segundo, cada minuto en su vida, y cuando vuelven a mirarse, estarán a la misma altura, a la misma imagen de Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, mis queridos hermanos, para poder pisar fondo y pisar tierra en ese tema, es necesario que nosotros entendamos qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Vamos a investigar qué es el pecado. Podríamos decir que el pecado tiene diversos términos, muchas significaciones o muchos significados. Por ejemplo, el pecado puede decir iniquidad. El pecado puede llamarse también maldad. Vamos a ver entonces. Es importante tener en cuenta la definición bíblica de pecado. En griego, la palabra pecado viene en anomía, desorden, que anomía en griego, que quiere decir desorden en el sentido de rechazo al principio mismo de la ley o la voluntad de Dios. Repito, la palabra pecado viene de anomía,
que quiere decir desorden en el sentido de rechazo del principio mismo de la ley o de la voluntad de Dios. Eso lo vemos en el libro de Juan, primera de Juan capítulo 3, verso 4. Es desafortunada la traducción que la mayor parte de las versiones castellanas hacen de este pasaje. Solo algo normal traduce el pecado. Es la verdadera ilegalidad. La verdadera ilegalidad se llama el pecado. Ilegalidad. Todo lo que no es propio a la ley es ilegal, y todo lo que es ilegal porque es un quebranto de las leyes de las autoridades superiores. Aunque sería mejor traducir a legalidad. En efecto, el pecado no es mera infracción de la ley, según este pasaje, sino el rechazo de la voluntad de Dios, el vivir a espalda de Dios, la disposición mental que lleva al pecado a hacer la propia voluntad en oposición a la ley de Dios. De ahí la distinción que se hace entre pecado o transgresión, siendo esto último la infracción de un mandamiento conocido. Desde Adán a Moisés, los hombres no pecaron a la manera de la transgresión, pero sí pecaban y murieron por ellos. Por eso se escribe en el libro de Romanos capítulo 5, verso 14. A Adán se les había dado un mandamiento concreto, el cual desobedeció, pero de Adán a Moisés no fue dada ninguna ley en concreto, y por ello no había transgresión. Sin embargo, sí había pecado en el sentido propio del término, tal y como se ha definido, y fue el pecado lo que provocó el diluvio. La misma distinción es la que está involucrada en Romanos 4:15, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Puede haber pecado, no obstante, se declara que los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Romanos 2:12. Los principales términos usados para pecado en el Nuevo Testamento son amartía, amaltema, amatañó, desviación de un curso recto, transgresión, es parabasis, parabetes, parabaino, que cruzar o esquivar un límite. Eso es el pecado. Así que hay diferentes maneras que nosotros de la manera bíblica podemos definir el pecado. Hay una importancia, distinción que hacer entre pecado y pecados. Distinción que se debe hacerse desde la primera entrada del pecado como principio. Los pecados de alguien son los verdaderamente cometidos por este alguien, y la base del juicio siendo además mostración de que el hombre es esclavo de pecado. Un cristiano es alguien cuya conciencia ha sido purificada por siempre por él. Un sacrificio por pecado, habiendo sido llevado por Cristo en la cruz, nunca volverán a ser puesto a su cuenta por parte de Dios. Si peca, Dios tratará con él en santa gracia sobre el terreno que la propiciación de Cristo, de manera que involucra el alineación a toda cosa en cuanto a Dios desde la caída del hombre, y visto especialmente en la naturaleza pecaminosa del hombre, ha quedado justicialmente quitado delante de Dios en la cruz de Cristo. Dios ha condenado el pecado en la carne, en el sacrificio de Cristo. Romanos 8:3. Y en consecuencia el Espíritu es dado al creyente. El Señor Jesús es proclamado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No los pecados como en ocasiones se cita. Él purifica los cielos y la tierra de pecado, y como resultado habrá nuevos cielos y nueva tierra en los que morará la justicia. Aunque Cristo gustó la muerte por todos, no se le presenta como llevando los pecados de todos. Su muerte, por lo que respeta los pecados, queda precisamente con la palabra
de muchos nuestros pecados. El origen del pecado no estuvo en el hombre, sino en el diablo. Porque ¿quién es el que cometió pecado desde el principio? Fue el diablo. Sí, fue introducido en el mundo por el hombre, entrando también la muerte como su pena. Eso está en Romanos 5:12. Pecado original es un término teológico que puede ser utilizado para describir el hecho que todos los seres humanos han heredado una naturaleza pecaminosa de Adán, que cayó en pecado por su transgresión. Así que, queridos hermanos, yo le he leído de manera amplia lo que es el pecado. Por ejemplo, la condenación del pecado es inevitable y terrible. Según la ley, la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Esta muerte y juicio se extiende a todos los hombres, por cuanto todos han pecado. Romanos 5:12. El hombre está muerto en sus delitos y pecado. Eso se encuentra en Efesios 2:1. Le es necesario nacer de nuevo para entrar en comunión con Dios, pues las iniquidades del hombre hacen separación entre él y Dios. Isaías 59:2. Dios juzgará pronto a todos los pecadores y todas sus acciones, incluso las más secretas. Eclesiastés 12:1. Eclesiastés 16, 1 al 16, Romanos 2:16. Ahora hay algo que es muy importante, mis queridos hermanos. Dios, en su infinito amor, Él había dicho que la paga del pecado es la muerte. Todos aquellos que quebrantare su ley tendría que morir. Pero con rescate que hizo Dios, Dios eligió, Jesús mismo se ofreció como el cordero para para cargar el pecado por nosotros. Jesús fue hecho pecado por nosotros, 2 Corintios 5:21. Una expresión así nos rebasa. Significa que Cristo no solo tomó sobre sí en la cruz todos los pecados del mundo como nuestro sustituto, Levítico 16:21, Isaías 53, 5 y 6, Isaías 8:10, Primera de Juan 2:1, sino que además vino a ser a los ojos de Dios como la expresión misma del pecado ante Dios, hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Así que, mis queridos hermanos, tenemos una idea de qué es el pecado. Asimismo, sabemos que también el perdón de los pecados ha quedado ya adquirido por Cristo para que el que acepte su persona y sacrificio en el Calvario, que es entonces el Cordero de Dios, ha quitado el pecado del mundo. Juan 1:29. Él abolió el pecado por su único sacrificio. Hebreos 9:26. Su sangre nos purifica de todo pecado. Primera de Juan 1:7. La cena es la señal del pacto para remisión de pecado. Mateo 26:28. Todo aquel que cree en Cristo recibe por su nombre la remisión de los pecados. Hechos 10:43. Siendo que Dios nos ha dado su Hijo, Dios nos trata ya más. Siendo que Dios nos ha dado su Hijo, Dios nos trata ya más según nuestros pecados, no nos trata ya más según nuestros pecados. Los pecados rojos como la grana vienen a ser blanco como la nieve. Isaías 1:18. Los ha hecho tras de sí y los ha hecho como una nube. Isaías 38:17. Isaías 44:22 también. Los ha arrojado al fondo del mar. Miqueas 7:19. Los ha olvidado. Miqueas 7:18. Ya no existen más delante de él. Jeremías 50:20. La misericordia de Dios se demanda toda nuestra alabanza. Así que, después de haber corrido en esta noche, mis queridos hermanos, de lo que tiene que ver con el pecado,
ya nosotros sabemos que el pecado es una transgresión de la ley. También entendemos en esta noche, todo el que peca no conoce a Dios. Todo que está en pecado tampoco es hijo de Dios. Así que, mis queridos hermanos, en esta noche, yo quiero que estemos bien apercibidos de lo que estamos hablando. Es bueno que nosotros estemos indagando todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con la profecía, con los acontecimientos, en qué momento estamos en el gran plan de redención, cuáles son las cosas que han pasado, cuáles son las cosas que faltan por cumplirse en la profecía. Necesitamos estar despiertos porque sabemos que Cristo vendrá como un ladrón en la noche. Ahora, lo más bello que necesitamos, lo más que Cristo pregunta de mí, ¿estoy viviendo la realidad que Cristo vivió en la tierra? Por eso, mis queridos hermanos, en esta noche, Dios quiere que entendamos de manera clara estas dos representaciones, Romanos 7 y Romanos 8. Por eso los que tienen Biblia, vamos en Romanos 7, vamos a leer, mis queridos hermanos, porque muchos están predicando, qué barbaridad están predicando en las iglesias, en los púlpitos de hoy. Están enseñando a los hombres modernos que no hay que tener abnegación, no hay que tener el fruto del Espíritu, porque Dios, cuando Dios venga, Él pondrá su santidad en nosotros. Oh, mis hermanos, el cuerpo es el único don que Dios ha dado al hombre para que pueda perfeccionar un carácter para él. Si yo hoy estoy mintiendo, debo de arrodillarme y pedirle fuerza a Dios para que yo pueda vencer la mentira. Si hoy estoy robando, es el momento de yo venir ante el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y entregar al Señor mi vida y mi corazón y decirle al Señor, esa mano que robaban, utilízala hoy para bendecir a alguien. Mas, sin embargo, estamos predicando un evangelio barato, donde nosotros creemos, si le predicamos la verdadera misión al cristiano, no entrarían en la iglesia, así como Judas que amó tanto a su maestro, lo vendió por 33 monedas de plata. Asimismo, los siervos de Jehová se están viendo la realidad, la santidad y sobre todo la benevolencia de Cristo por dinero. Por amor al dinero están rebajando a Cristo. Por amor al dinero están perdiendo el poder del evangelio. Por eso en esta noche vamos a nadar, vamos a caminar en Romanos 7, en Romanos 8 y saber la diferencia que hay. Porque el hombre del fin tiene que vencer el pecado. Si no vence el pecado, pues será vencido por él mismo. Así como está escrito en el folleto Maranata, ha dicho que Dios seguirá permitiendo las pruebas hasta que las pruebas no vencen a nosotros o la vencemos a ellas. Leemos entonces lo que tenemos Biblia, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan. Romanos 7, el verso 1 en adelante. Dice así: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Verso 3. Así que si en vida el marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que si uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley,
por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Oh, mis queridos hermanos, cuántas personas han mal utilizado ese verso, porque Pablo está hablando de que la ley no existe, pero para aquellos que están en el Espíritu. Si usted está en el Espíritu, estará cometiendo siempre el acto del Espíritu, estará pensando siempre en lo del Espíritu. Pero si no estás en el Espíritu, como usted haciendo la obra de la carne, usted puede pensar que usted no está bajo la ley. Porque ¿qué ladrón podrá robar y decir al policía que no lo meta preso? ¿Qué persona asesinará a otro y dirá que no va a ir preso? Porque el que infringe la ley tendrá que pagar la ley, que sea con su vida, que sea con la cárcel, ha de pagar. Pero en esta noche necesitamos entender que es necesario que cada cristiano pueda tener a Cristo en su vida de manera que pueda triunfar sobre el pecado. Entonces sigo leyendo el verso 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Claro que está muerto sin la ley, porque la única manera que podemos saber qué es el pecado, necesitamos conocer la ley. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y porque me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Cómo es la ley? La ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Jehová reprende el pecado y que cada ser humano que escuche en esta noche seamos del espíritu, no de la carne. Sigo leyendo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Escuchan bien, todos los seres humanos nos conviene ese verso, porque nos está casi dando promoción para pecar. Pero vamos a seguir avanzando. De manera que ya no soy yo quien hace aquellos, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, eso es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ay, mis queridos hermanos, si nos quedásemos allí, todo el mundo tuvieran el derecho para cometer pecado, sin buscar de Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como siempre he dicho, aquellos que se llaman cristianos, porque se han dejado su propio nombre para ser llamado cristiano. Y todo cristiano es aquel que sigue la vida de Cristo. Y todo que se dice cristiano porque está dispuesto a dejar cuanto tiene, cuanto cree, cuanto pueda imaginarse. Y entonces venir y tomar la cruz de Cristo y seguirle cada minuto, cada hora y cada día en su vida. Dice el verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pero veo otra ley en mis miembros,
que se revela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Claro que sí, mis queridos hermanos, que nosotros queremos hacer los frutos de la carne. Si vamos a sentarnos en la mesa a comer, nosotros vamos a buscar lo que a nosotros nos gusta. Pero más sin embargo, deberíamos preguntarnos, ¿qué es lo que nuestro cuerpo necesita para tener la mente limpia, para tener la conciencia dispuesta, para tener la fuerza para convertir esos alimentos en buena energía para predicar el evangelio de Jehová? Pero más sin embargo, los hombres nos han enseñado en la escuela de Mamón, nos han enseñado en la escuela del papado, donde todo va al obedecer al yo. Todo lo que yo quiera, si yo trabajo es para mi gusto, si yo tengo dinero para lo que yo quiero, si me voy a sentar a comer es lo que a mí me gusta. Nadie se detiene a preguntar qué es lo que a Jehová le gusta. Entonces dice el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Allí vemos una expresión de alguien que está quebrantado, alguien que no puede más con el pecado, alguien que se rindió a la fuerza del pecado. Pero más sin embargo en el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿hasta cuándo el hombre seguirá pecando? ¿Hasta cuándo? Mira cómo termina el capítulo 25, el verso 25. Cualquier adventista del séptimo día, cualquier pentecostal, cualquier católico, cualquier testigo de Jehová, entonces decide que ese capítulo se termina allí, entonces puede decir que no tiene compromiso con Dios para vencer el pecado. Puede seguir codiciando, puede seguir enamorando a la mujer ajena, puede seguir robando, puede seguir haciendo todo lo que quiera. Entonces seguirá cantando la canción muy famosa, que me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Pero si usted va con Cristo, si se arrepiente de corazón. Porque dice Isaías, sin santidad nadie verá al Señor. Usted no va con el Señor porque usted canta, no va con el Señor porque va a la iglesia. Irás con el Señor si tu corazón es como el corazón de Cristo. Así que mis queridos hermanos, no hace mucho, en el siglo 3, 4, 5, la Biblia no estaba dividida por capítulo, sino finalmente cuando la iglesia católica romana estaba tomando poder, decidieron entonces cambiar la Biblia por capítulo. Por eso el capítulo 7 y el capítulo 8 fue dividido justamente en una situación para provocar disturbios y confusión. Por eso, mis queridos hermanos, yo quiero que nosotros entendamos muy claramente ese asunto. El capítulo 7 solamente es un preámbulo de la vida carnal del cristiano, de la fuerza que está peleando entre el hombre, el bien y el mal. Yo quiero obedecer a Dios, pero más sin embargo, las cosas del mundo me atraen. Pero yo tengo algo que decir en esta noche, algo que yo sé que posiblemente te puede chocar, algo posiblemente te puede doler, pero yo como aquel que intenta hacer la voluntad de Dios debo de decírtelo. Si Pablo, después de haber recibido el Espíritu Santo, si después de haber recibido el poder de Dios, si después de haber sido trasladado al tercer cielo, ha visto cosas que ojo no vio ni oído escuchó, entonces tenía esa batalla en él. Y entonces usted que está en la ciudad, viendo a las mujeres con la nalga afuera, viendo a las mujeres con los senos afuera, usted hembra que está en la ciudad, hoy en día estamos en la ciudad, yo estaba en La Sirena, wow, lamentablemente yo vi a un chico que estaba levantando pesa, levantando hierro, comiendo hierro, como se dice aquí en Dominicana,
tenía una franelita, tenía todo el pecho afuera, tenía todo marcando de allí como una mujer, una pobre mujer, vamos a suponer que es viuda, que va allí a comprar algo de comer, que se encuentra con ese hombre, va a pensar en arroz, va a pensar en carne, no, va a pensar en lo que no quiere pensar, porque en la ciudad está la imagen del enemigo para rebajar al hombre al pecado. Por eso, mis queridos hermanos que me escuchan en esta noche, no se equivocó la profeta del Señor cuando ella dijo, allí en el campo, mirando la obra del Señor, seremos cambiados imperceptiblemente a la misma imagen de Jehová. Pero si estamos en la ciudad, viendo a la depravancia, viendo a hombre besando a hombre, mujeres besando a mujeres, niños y niñas haciendo y deshaciendo, entonces, ¿a qué imagen seremos transformados? Seremos lamentablemente transformados a la misma imagen del diablo. Que Jehová reprenda al enemigo y que nos dé la victoria, porque es el momento de que cada hombre escape por su vida. La santidad sobre el pecado, la fuerza sobre el pecado es un kit. Usted tiene que preguntar cómo tú estás comiendo, qué música estás escuchando, con quién tú te estás juntando, qué es lo que tú estás estudiando, porque el hombre, por más que quiera cambiar las cosas, hay dos leyes que no fallan, hay dos leyes que nunca cambiarán. ¿Cuáles son esas dos leyes? La ley de Jehová, la primera, y entonces la segunda es la ley de la percepción. Lo que usted ve será cambiado a su misma imagen. Si ves a Cristo, serás cambiado a la imagen de Cristo. Pero si ves a Satanás, es lamentable tu caso, lamentable tu situación, serás cambiado a la imagen del mismo Satanás. Así que, hermanos que me escuchan, les repito, Romanos 7 es la misma continuación de Romanos 8. Así que vamos a ver, Dios en su palabra nos va a dar ocasión a que seamos vencidos por el pecado. Vamos a ver entonces si es cierto. Los que tienen Biblia en mano, vamos a entrar en el capítulo 8 de Romanos. Dice así: ahora pues, right now, ninguna, como diría un norteamericano, no one, anyone, ninguna condenación, diría el francés, aucune, o que, diría, no hay manera que pueda haber otro. Ahora pues, ninguna condenación hay para que los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Jehová. En esta noche tenemos la esperanza de no tener condenación. Si no queremos ser condenados, necesitamos andar en el Espíritu, no en la carne. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. Cristo pecó, Cristo no tenía mano como la tenemos hoy. Claro que sí. Cristo tenía todos los miembros que tiene un hombre de hoy. Entonces, si nosotros nos llamamos cristianos, si Cristo pudo vencer al pecado y usted se llama cristiano, ¿por qué tú no puedes vencer el pecado también? No es cierto que todos los días estamos recitando a Filipenses que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero entonces ese todo, el pecado no está allí. Tú puedes todo en Cristo que te fortalece, pero tú pecas y pecas y pecas, y entonces ¿quién te fortalece? ¿Será Dios o será el diablo? Es para meditar. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria y alabado sea el nombre de Cristo. Los que están en Cristo, mis queridos hermanos, en esta noche,
nosotros venceremos al pecado porque Cristo venció por nosotros. Lo que no puedo hacer, Cristo lo hará por nosotros. Pero Cristo nunca va a hacer para mí lo que Él sí me ha dado la oportunidad de hacer. ¿Cómo Dios le echará la comida en la boca a un hombre que le dio la mano? Necesitamos ejercitar nuestra fuerza espiritual. Dice el verso 15, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Nosotros necesitamos poner la búsqueda de la espiritualidad como nuestra primera tarea, como dice en el capítulo 7 del evento de los últimos días. Que nosotros no podemos estar poniendo en segundo plan la espiritualidad, porque Cristo viene pronto. Todos decimos a una maranata, mas sin embargo nuestra vida está diciendo que Cristo vendrá en 100 años. Ay, sí, el Señor viene, mas sin embargo estamos haciendo deudas para 20, 30 años. Cristo viene, estamos anhelando jipeta del año. Cristo viene, estamos anhelando larga vida en esta tierra. Pero aquellos que dicen que Cristo viene, están viendo que por cada ciudad, aquí en República Dominicana, en el mes de diciembre, se han matado más de 12, más de 15 personas por accidente, porque vienen bebiendo y bebido, y entonces chocan por donde quiera. ¿Y quién le anuncia a esos hermanos que mueren que Cristo está a la puerta? Entonces los siervos de Jehová estarán ocupados en beber y casarse y dándose en casamiento, en comer. Mas sin embargo el diablo está cobrando la mayoría de las vidas que Cristo ha venido a morir por ella. Ay, mis queridos hermanos, por donde quiera que hay un verdadero siervo de Jehová, cumplirá lo que dice Isaías 58, verso 1. No te detengas. Alza tu voz como trompeta, di al pueblo de Israel su pecado y a la casa de Jacob su rebelión. Es momento que hayan voces que se levanten en la ciudad y que le digan a los hombres penitentes que Jehová está haciendo juicio con el mundo, porque le han cambiado a Dios por la cerveza, han cambiado a Dios por el reggaetón, por la bachata, han cambiado a Dios por la homosexualidad, han cambiado a Dios por la glotonería, han cambiado a Dios por la moda, han cambiado a Dios por los vehículos del año. Es el momento que el hombre sepa que Cristo viene, y cuando venga, Él pagará cada uno según sus obras, que sean buenas o que sean malas. ¿Y cuáles son sus obras en esta noche? Te pregunto yo. Dice el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Más vosotros que vivís según la carne, sino según el Espíritu. Más vosotros que no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Hay alguien en esta noche que el Espíritu de Cristo mora en él? ¿Hay alguna sierva que el Espíritu de Jehová mora en ella en esta noche? Entonces levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria al Señor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Aleluya. Hermanos míos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, gloria al Señor, viviréis. 14 verso. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, escúchenme mis queridos hermanos, verso 14, Romano 8.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual nosotros clamamos todos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si nosotros también, escucha bien, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también heredero. Y si heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que, hermanos, si te acusan, deje que te acusen. Si hablan mentira de ti, acéptelo tal que como la hablen, porque muy pronto Cristo ha de pagarte de la mejor manera por tus obras. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa por los hijos de Dios. Gloria al Señor. Los animales esperan por nosotros, las plantas esperan por nosotros, la misma tierra gime por nosotros, porque Dios está esperando que su imagen sea reproducida en el hombre, para que, como dijo Enoc, pues tú estás más cerca desde el cielo que la tierra, pues quédate aquí. Porque sabemos que toda la creación gime a una con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque alguno ve. ¿A qué esperarlo? Oh, mis queridos hermanos, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sabemos que los que aman a Dios, sabemos que los que aman a Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Wow, mis queridos hermanos, usted ama a Dios, no importa si estás enfermo. Si amas a Dios, no importa si estás pasando por un momento difícil. Si amas a Dios, no importa que te estén atacando. Si amas a Dios, no importa que se estén calumniando, porque todo obra a bien a los que aman a Dios y fueron llamados según sus propósitos. Porque a los que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede con nosotros. Gloria al que vive. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Oh, vuelvo y pregunto, mis queridos hermanos, los que escuchan por la cadena, los que escuchan por YouTube, los que escuchan por Twitter,
le pregunto, ¿qué te separa en esta noche del amor de Cristo? ¿Será la tribulación? ¿Será la angustia? ¿Será la persecución? ¿Será el hambre? ¿Será la desnudez? ¿O el peligro? ¿O la espada? Como está escrito, por causa de ti, nosotros debemos ser muertos por Cristo todo tiempo. Somos contados como ovejas a matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, mis queridos hermanos que nos escuchan en esta noche, muchos están preparándose a no obedecer a Jehová. Todos están esperando en los púlpitos un evangelio barato. Todos quieren un evangelio de prosperidad. Pero en esta noche le tengo mala noticia a todos aquellos que están predicando de la nueva era, que están diciendo, saca a tu Dios de adentro. No, tu Dios está afuera porque está en la puerta llamando y esperando que nosotros abramos la puerta en nuestros corazones para que Él pueda entrar en nosotros y pueda obrar por nuestras vidas. Pero más, sin embargo, los hombres están viviendo su propia vida, están comiendo su propio alimento, así como está escrito en Jeremías, solamente queremos tu nombre. Los hombres de hoy llevan solamente el nombre de Cristo, pero hacen la cosa como a ellos le gusten o le gustan. Pero usted en esta noche, si usted es cristiano, vive a la altura del Evangelio. Si usted es cristiana, vive a la altura del Evangelio, mis queridos hermanos. El Evangelio es claro. Estamos en el tiempo del fin. Los hombres han de glorificar a Jehová en su propia vida, en su propia manera de comer, en su propia manera de vestir, en su propia manera de ver las cosas. Yo me acuerdo cuando tenía unos 10 a 15 años. Eso me daba gusto ver a una sierva. Eso me daba gusto ver a un pentecostal caminando, o una pentecostal caminando, porque nadie le hacía a una pentecostal de alisarse los cabellos. Nadie le hacía a una pentecostal poner una falda por encima de la rodilla. Nadie le hacía a una pentecostal pegarse un pantalón. Pero hoy en día, ¿quién sabe quién es pentecostal? ¿Quién es mundana? ¿Quién es mundano? ¿Quién es drogadicto? Porque la línea de demarcación entre el pecado, entre lo santo y lo profano, se ha sido desbaratado. Y Jehová está a punto de llegar y está preguntando, ¿dónde están aquellos que yo he llamado como un pueblo peculiar? ¿Dónde está la nación santa? ¿Dónde está el pueblo adquirido por Dios? ¿Dónde están aquellos que han vivido la vida que Cristo vivió en la tierra? Oh, este mundo se perderá sin tener ninguna voz que se levanta y decir al mundo que Cristo viene pronto, hay que arrepentirse de corazón. ¿Dónde estarán los Elías de hoy? ¿Dónde estarán los Juan Bautista de hoy que pueda decirle al mundo que el hacha está puesta en todo tronco de árbol que no da fruto? Y si no da fruto, será cortado y echado al fuego. Así que, mis queridos hermanos, mi propósito en esta noche no es acusarte, no es atacarte, porque nosotros necesitamos entender que si no vencemos el pecado nos vencerá a nosotros, y si nos vence el pecado, no seremos dignos a ser sentados en el trono de Jehová. Así dijo Cristo, así habló Cristo: el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. El que venza, yo le daré a sentarse a la diestra de mi Padre, porque yo he vencido, por eso me he sentado a la diestra de mi Padre. Aleluya, gloria al Señor. Todos queremos vencer, todos queremos sentarnos en el trono de Jehová, pero nadie quiere vivir la vida que vivió Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos sonreído, hemos burlado de la madre de los 2 discípulos que gritó a Cristo: Señor, quiero que me hagas un favor. Tengo a esos 2 hijos. Yo quiero, cuando tú estés en tu reino, a uno le pones a la derecha y al otro a la izquierda.
Ay, mujer, gran cosas has pedido. Gran cosa has pedido, mujer. Yo te pregunto, ¿tus hijos podrán beber de la copa que bebo yo? Más sin embargo, los hermanos no están entendiendo. No están entendiendo eso. Todos queremos ir al cielo. Todos queremos gozar la eternidad. Pero nadie quiere guayar la yuca. Pero todo el mundo quiere comer casabe. Así que, mis queridos hermanos, vamos a buscar en nuestra Biblia para ver en cuál de estas dos cosas estamos. Nosotros necesitamos ir al cielo, pero para ir al cielo necesitamos vivir la vida de aquel que vino a la tierra y fue trasladado al cielo. ¿Y quién fue este? Cristo Jesús, Señor nuestro. Gálatas capítulo 5. Pues voy leyendo. Están pues firme en libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Es cierto que Cristo nos hizo libre, hermanos? Claro que sí. Aunque muchos están diciendo por aquí, muchos están diciendo por allá, que Cristo vino, clavó la ley en la cruz. Ya lo que hizo Cristo no tiene que hacerlo tú. Tú puedes seguir fornicando como tú quieras. Puedes seguir robando como tú quieras. Tú puedes seguir hablando mentira. Tú puedes engañar al otro como tú quieras. Porque ya Cristo obedeció por ti. Ay de aquellos que predican ese evangelio barato a los hermanos. Pero mis queridos hermanos, como está escrito en Jeremías capítulo 3, los pecados míos son demasiado para yo entonces tenga que cargarme con los suyos por no haberle dicho la verdad. Pero en esta noche, con el amor de Cristo, quiero decirte, necesitamos todos nosotros estar arrepentidos de corazón. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de redención. Hoy es el día correcto para que cada alma sea cambiada a la imagen de Cristo. Estar pues firme, Gálatas 5, verso 1 en adelante. Estar pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todos hombres que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y otra vez de Cristo sigo leyendo el verso 3. Otra vez testifico a todo hombre que circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Allí Pablo estaba hablando de las leyes ceremoniales por las cuales Cristo ya había hablado con los antiguos, porque antes había un cordero, pero Cristo pasa a ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las cosas que hacían los sacerdotes era una imagen de lo que Cristo iba a venir a hacer. Y sigo leyendo. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión vale, sino la fe que obra por el amor. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué le leo eso? Porque muchos estamos creyendo el simple hecho que son llamados adventistas, el simple hecho que sean católicos, el simple hecho que sean pentecostales, ya por eso Dios está obligado a salvarlo. Dios no vendrá a buscar a ninguna iglesia, sino vendrá a buscar a un pueblo que guarda su mandamiento. Yo nunca he escuchado en la Biblia que dice, aquí está la paciencia de los adventistas, aquí está la paciencia de los católicos, aquí está la paciencia de los pentecostales, aquí está la paciencia de los testigos de Jehová, aquí está la paciencia de los mormones. No, mis queridos hermanos, Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La palabra fe de Jesús es traducido de dos maneras, en griego y en arameo. En una parte dice kopumone, que es traducido aguante alegre. En el arameo dice matureo, que es la muerte al yo.
la paciencia a aquellos que están dispuestos a entregar su vida como Cristo entregó la suya en el Getsemaní. Wow, pero nosotros queremos vivir nuestra vida y entonces pretendernos ir al cielo de nuestra manera de vivir. Sigo leyendo, verso 7. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Porque, mis queridos hermanos, Dios viene a buscar un pueblo y Él sacará sus hijos fieles por donde quiera. Así que ojalá que todos los que estamos escuchando este tema, ojalá que Dios nos ayude en esta noche a que nosotros podamos obrar la justicia de Cristo. Dice el verso 10, yo confío respeto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Verso 11, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os moldéis y os coméis unos con otros, mirad también que no os consumáis uno con otro. No es momento de que nosotros estemos peleando uno con los otros, porque es el momento de unir y pegar nuestros hombros y darle una respuesta a las almas sufrientes en este mundo. Porque el deseo de la carne es contra el del espíritu. El del espíritu es contra la de la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adúlteros, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué mejor manera yo puedo decírtelo? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted no quiere que la ley exista para ti, obedezca a ese mandamiento. ¿Por qué? Porque no hay ley. Atiende lo que dice el 24 en adelante. Pero los que son de Cristo, los que somos de Cristo, escúchame, cadena, los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si usted es de Cristo, no se va a dejar llevar por pasiones, no va a dejar llevar por deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Oh, mis queridos hermanos, en esta noche queremos hacer un llamado a todos los que nos escuchan. Muchos están preparándose para irse al cielo, mas sin embargo no hay ningún cambio en su vida, porque Dios le había dicho a Nicodemo: Nicodemo, para que puedas ver el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Por eso citó: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas
antiguas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que yo te pregunto en esta noche, aquel que te conoció hace de hoy, ¿puede glorificar a Dios por haber visto cambio en ti? Oh, tu esposo puede dar testimonio de ti que tú has cambiado tu manera de hablar. Tus hijos pueden decir de ti que tú estás obedeciendo a la palabra de Jehová. Oh, mis queridos hermanos, el testimonio de Cristo no es predicar el evangelio, sino vivir el evangelio. Así que mi oración para esa cadena en esta noche, mi oración, mi deseo, el deseo del Señor, que todos aquellos de la cadena, que todos aquellos de este grupo, de todos aquellos de clamor final, seamos de aquellos que vivimos el evangelio que predicamos. Somos de aquellos que somos de la verdad presente. No es porque estamos de boca, sino porque Cristo está presente en nuestra vida. Que nosotros que escuchamos ese tema en esta noche, estemos dispuestos a venir con un corazón quebrantado ante Cristo y decirle: Señor, yo sé que te he fallado. Oh Padre, yo sé que yo he mentido, yo sé que he robado, yo sé que he engañado, yo sé que he hecho cosas terribles delante de tu presencia. Pero tú has dicho en tu palabra en esta noche: ninguno que practique los frutos de la carne estarán en el reino de los cielos. Yo quiero estar contigo. Así que dame la fuerza, dame el poder, como tú le diste a Cristo. Dame el poder para vencer. Dame el arrepentimiento de Pablo. Dame la resistencia de Pedro. Dame la espiritualidad de quién? De Enoc, aquel que caminó 300 años con Cristo. Así que, mis queridos hermanos, la última generación es una generación especial. No estarán peleando para salvarse, no estarán peleando para ganarse el cielo, sino su mayor tarea será en justificar el carácter de Dios delante de los mundos no caídos y enseñar al mundo que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos y está a punto a regresar y está a punto a decir: consumado es que el sucio seguirá ensuciándose, el que es limpio, límpiese todavía. Mientras que Cristo está a punto de decir esto, te pregunto en esta noche: ¿hay alguien que está dispuesto a traer sus brazos y ponerlo en el altar de Cristo para que trabajen para Él? Oh, mis queridos hermanos, sabemos que la única obra que terminará la predicación es la obra médica misionera. Mas, sin embargo, la mayoría no están practicando esto. Es el momento, mis queridos hermanos, de devolverle la salud a aquellos que están buscando a Cristo. Nosotros, pueblo adventista, tenemos una misión, tenemos una visión. La visión nuestra es reflejar el carácter de Cristo y nuestra misión es devolverle la salud que el diablo está robando a cuanto respiran. Así que les invito, queridos hermanos, queridas hermanos, jóvenes y niños que nos escuchan, les invito en esta noche a tener una posición de oración para que el Señor nos ayude a ser vencedor, a vivir en el Espíritu y sobre todo a mantenernos de parte de la verdad. Oh querido Padre que nos escucha en esta noche, venimos ante tu presencia. Así como Job te conocimos de palabra, ahora que nosotros queremos verte, oh Señor, nos echamos en el polvo porque sabemos que no hemos hecho lo que tú quieres que hagamos. Suplicamos, Padre, que nos dé la fuerza de vencer el pecado, que nos dé la fuerza, oh Padre, de hacer las cosas como a ti te guste. Suplicamos también por todos los que padecen, todos aquellos que están en la ciudad en contra de su voluntad. Oh Padre, rompe las cadenas y dele la libertad que necesitan para que puedan seguir trabajando en tus obras. Y aquellos que están allí porque tienen deudas, aquellos que están allí porque tienen cosas que resolver. Oh Padre, ayúdele, Padre, porque sabemos que algo está a punto de suceder. Pero Padre, liberte a tus hijos antes de aquellos. Reúne a tus santos, oh Padre, reúne a los santos, aquellos que hicieron contigo pacto con sacrificio. Gracias porque nos escucha.
Gracias por tu palabra en esta noche. Y ayuda a que cada palabra que se ha dicho en esta noche, si han venido de ti, puedan hacer raíz en cada corazón que lo ha escuchado y pueda germinar y pueda dar vida y pueda dar fruto 1000 por uno, y de manera que el mundo pueda encontrar el testimonio de que Cristo es nuestro único Rey y Señor. Gracias por todo. Bendice a todos los que escuchan. Bendice a todos los que escucharán y bendice a todos los que participaron para que todo pudiera ser una realidad. Gracias por todo. Son favores que rogamos. No es porque hay nada en nosotros, sino lo pedimos por los méritos de aquel que nos ha redimido con su sangre, aquel que está sobre todo nombre, aquel que ha entregado cuanto tiene, cuanto tuvo y cuanto ha tenido para darnos el privilegio de estar con Él. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.